¿Y si el hombre que más te odia se convirtiera en la única persona capaz de protegerte? Rosana fue vendida, obligada a un matrimonio frío y sin amor, entregada a un hombre que prometió no tocarla nunca, pero tampoco dejarla marchar. Alex la veía como una carga, un recuerdo del pasado que había jurado destruir. Pero lo que no esperaba era que aquella mujer a la que despreciaba fuera la única capaz de cambiarlo todo. Odio, deseo, traición y un secreto que destruye cualquier certeza. Cuando Rosana huye y desaparece durante 5 años, Alex cree que por fin se ha librado de ella. Pero lo que descubre cuando se reencuentra con ella es la verdad que más temía. Ella no huyó por su cuenta. Ella tomó algo de él, algo que él nunca dejaría atrás. ¿Y ahora? Ahora no hay escapatoria. El vestido de seda blanca pesaba sobre su piel como cadenas invisibles. El espejo frente a ella reflejaba la imagen de una novia sin alma, con los ojos apagados y los labios apretados en una fina línea. Rosana deslizó sus dedos temblorosos por la tela de encaje, sintiendo como si tocara su propia sentencia. No lo quería. No quería estar allí, pero nunca había sido su elección. Su padre, Henry, había tomado esa decisión sin dudarlo. Una deuda impagable, una negociación fría, un contrato sellado sin que su opinión fuera tenida en cuenta. Lo único que importaba era salvar su propio nombre, y Rosana era el precio a pagar. Su destino había sido vendido a un hombre que ni siquiera la quería. Oía las voces fuera de la habitación, el murmullo apagado de los invitados, el tintineo de las copas, los pasos apresurados del personal. El mundo seguía girando como si no pasara nada, como si aquella boda fuera una celebración y no un castigo. La puerta se abrió bruscamente y una mujer entró corriendo. «Es la hora». A Rosana se le hizo un nudo en la garganta. Sus pies se movieron por pura inercia, llevándola hacia el altar. Cada paso resonaba en su mente como un cruel recordatorio de su impotencia. Levantó la vista y lo vio. Alex, el hombre al que la habían entregado. El traje oscuro parecía moldeado a su cuerpo, su expresión impasible, como si nada de esto le preocupara. Sus ojos estaban fijos en ella, pero sin rastro de emoción. Rosana no esperaba afecto, pero el hielo de su mirada fue un golpe inesperado. A su lado, el sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Las palabras resonaron como un zumbido lejano. En la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Nada parecía real. El aire de sus pulmones se agitó, la habitación giró a su alrededor y cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. Sí, la palabra escapó de sus labios y todo quedó sellado. La sala estaba iluminada por enormes lámparas de araña, los invitados brindaban, sonreían y bailaban. Para cualquiera que estuviera fuera era una boda perfecta. Pero para Rosana era un decorado, una farsa bien ensayada. Estaba sentada en la mesa principal, con la mirada perdida en el fondo de su copa de vino. Alex, a su lado, parecía aún más distante que durante la ceremonia. Tenía la mandíbula apretada y sus dedos se deslizaban sin prisa por el vaso de whisky. No la miraba. No dijo ni una palabra. Y de algún modo eso le dolió más que cualquier insulto que pudiera haberle lanzado. Ella esperó a que él dijera algo, cualquier cosa. Pero el silencio entre ellos era denso, abrumador. Los invitados se acercaron a la mesa, felicitaron a la pareja, les hicieron cumplidos vacíos sobre la hermosa pareja que formaban. Rosana se limitaba a sonreír por obligación, sintiendo que su corazón se marchitaba un poco más con cada palabra. Entonces, como si su paciencia se hubiera agotado, Alex se levantó sin decir palabra. Cogió su vaso y salió al balcón, dejando atrás a Rosana, sola entre sonrisas forzadas.
Rosana lo vio marcharse, con el pecho oprimido por una mezcla de rabia y frustración. Hasta ahí había llegado su sumisión. Respiró hondo y se levantó también. Caminó hacia él, decidida. La fría brisa nocturna hizo que su cuerpo se estremeciera, pero no le importó. Alex estaba de espaldas, mirando la ciudad iluminada. Su perfil era severo, sus ojos fijos en algo que solo él podía ver. «¿Por qué me odias tanto?». No se volvió inmediatamente. Por un momento pensó que la ignoraría, pero entonces llegó la respuesta, afilada como una cuchilla. «Porque eres parte de lo que más desprecio». Las palabras golpearon a Rosana como un puñetazo. «Ni siquiera me conoces». Finalmente, Alex se dio la vuelta. Sus ojos oscuros se clavaron en ella, analizándola como si intentara descifrar algo que no quería entender. «No necesito conocerte. Sé de dónde vienes, conozco la sangre que corre por tus venas, y eso es suficiente». Rosana sintió un sabor amargo en la boca. «Entonces, ¿por qué aceptaste este matrimonio? Si tanto me desprecias, ¿por qué no te negaste?». Él sonrió, pero no había humor en el gesto. «Porque algunas guerras no se ganan con el rechazo, sino con la posesión». A Rosana se le heló la sangre. Alex no la quería, la poseía, y ese pensamiento era más aterrador que cualquier otra cosa. La noche era fría, pero no más que la mirada de Alex cuando abandonó el balcón y volvió al interior de la mansión. Rosana permaneció allí unos instantes, mirando al horizonte como si el aire nocturno pudiera calmarla. Pero no había alivio, no había paz. Solo un torbellino en su interior que amenazaba con asfixiarla. Entró en la mansión con pasos mesurados, manteniendo la cabeza alta aunque sintiera que todos los ojos la miraban. El vestido le pesaba, pero nada comparado con el peso del matrimonio forzado que ahora la unía a un hombre que la odiaba. Subió las escaleras con el corazón palpitante mientras se acercaba a la habitación que ahora compartiría con Alex. Se detuvo ante la puerta y dudó un segundo antes de girar el picaporte. La suite era enorme, lujosa pero impersonal. Paredes frías, muebles refinados, pero sin ningún rastro de acogimiento. Ni flores, ni velas, ni ningún detalle que pudiera haber hecho la habitación remotamente romántica. El vestido blanco se deslizó por su cuerpo al desabrocharse los últimos botones, cayendo al suelo como un símbolo de la prisión a la que había sido arrojada. Se puso una bata de satén sobre la delicada lencería y se sentó en el borde de la cama, con las manos apretadas en el regazo. La puerta se abrió tras ella. Rosana no se volvió, pero sintió la presencia de Alex llenando la habitación. Se acercó lentamente sin decir palabra. Se le erizó el vello de la nuca cuando se detuvo lo bastante cerca para que ella pudiera sentir el calor de su cuerpo. El silencio era denso, casi sofocante. «No te engañes». Su voz rompió el aire pesado. «Puedes tener mi apellido, puedes llevar ese anillo de boda, pero nunca serás mi esposa». La frialdad de su voz la atravesó como una cuchilla. Alex giró sobre sus talones y se alejó hacia un armario. Cogió una toalla y se metió en el cuarto de baño, sin volver a mirarla. Rosana permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el suelo. Después, solo el sonido del agua corriendo en la ducha permaneció en la habitación. Aquella noche no durmió. Estuvo sentada en el borde de la cama durante horas, sin mirar nada. El tiempo pasaba y el silencio en la casa parecía más ensordecedor que cualquier grito. Cuando por fin se dio al cansancio y se acostó, el sueño no llegó. Por la mañana, el sol se filtró a través de las cortinas, anunciando un nuevo día que parecía aún más cruel que el anterior. Rosana se levantó y se puso algo sencillo antes de bajar a desayunar. La mesa estaba llena, pero el ambiente era tan frío como la noche anterior. Alex ya estaba allí, leyendo un periódico mientras bebía su café.
No la miró cuando se sentó frente a ella. Ella cogió una taza, respiró hondo antes de romper por fin el silencio. ¿Cuánto tiempo piensas tratarme como a un fantasma? Alex bajó lentamente el papel, posando sus ojos en ella. Hasta que te des cuenta de que eso es exactamente lo que eres para mí. A Rosanna se le estrujó el corazón. Sabía que este matrimonio nunca sería un cuento de hadas, pero la frialdad de Alex era peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Empujó la silla hacia atrás y se levantó, con el pecho agitado por la ira contenida. Si va a ser así, prepárate, porque no soy una sombra. Alex arqueó una ceja. Se inclinó sobre la mesa sosteniendo firmemente la taza entre las manos. Si quieres ignorarme, vas a tener que esforzarte más, porque no me vas a borrar. Giró sobre sus talones y salió de la habitación antes de que él pudiera replicar. El corazón le latía con fuerza. Si Alex pensaba que podía destruirla con su indiferencia, estaba muy equivocado. El sonido de sus propios pasos resonó en el pasillo cuando Rosanna salió del comedor. La ira latía en su pecho como un tambor. Desde que la habían obligado a casarse, la habían tratado como una carga, un fantasma al que había que ignorar. Pero no permitiría que Alex la borrara. Pasó la tarde paseando por la finca, intentando despejarse. Cada rincón de la mansión resumaba riqueza, pero también frialdad. Allí no había vida, solo un imperio basado en el control y el poder. Y ahora ella formaba parte de ese imperio en contra de su voluntad. Pero si Alex pensaba que podía doblegarla con desprecio, aprendería por las malas que no era una mujer fácil de doblegar. Cuando cayó la noche, Rosanna decidió que no estaría a merced de la soledad dentro de aquel matrimonio sin alma. Fue a su despacho. La puerta estaba entreabierta y la luz de la lámpara iluminaba la silueta de Alex detrás del escritorio. Estaba absorto en sus papeles, con el ceño fruncido por la concentración. Rosanna llamó a la puerta el tiempo suficiente para anunciar su presencia. Levantó la vista, sorprendido, pero rápidamente recuperó su expresión impasible. ¿Te has perdido?, preguntó con sarcasmo. Rosanna entró y cerró la puerta tras de sí. Quiero hablar. Alex se reclinó en su silla, cruzándose de brazos. ¿Sobre qué? Ella mantuvo la mirada fija en la suya. Sobre esta farsa. El silencio se hizo entre ellos durante largos segundos. Rosanna se acercó a la mesa y apoyó las manos en la madera pulida. Si tanto me odias, ¿por qué aceptaste este matrimonio? Podría haberme negado. Alex se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Crees que fuiste la única cara de la moneda obligada a esto? Se levantó lentamente, caminando alrededor de la mesa hasta detenerse frente a ella. ¿Crees que quería casarme con la hija de Enrique? El nombre de su padre salió de su boca como veneno. Entonces, ¿por qué aceptaste? Sus ojos se convirtieron en dos oscuras rendijas. Porque este matrimonio me da algo que deseo más que nada: venganza. Rosanna sintió que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Sabía que Alex despreciaba a Henry, pero la intensidad de ese odio era mucho mayor de lo que ella había imaginado. Mi padre hizo malos negocios, perdió dinero. Alex volvió a reír, esta vez con más amargura. No perdió dinero, Rosanna. Destruyó vidas. Ella parpadeó, confusa. Alex la analizó un momento antes de continuar. Tu padre arruinó lo único que me importaba. Y ahora, como castigo, poseo lo único que quería proteger: a ti. La respiración de Rosanna se entrecortó. ¿Era eso? La veía como una moneda de cambio, una forma de hacer sufrir a Enrique. Su pecho subía y bajaba de rabia. ¿Me ves como un castigo para él? Sí. A Rosanna se le estrujó el corazón, apretó los puños. Entonces equivócate, Alex. Su voz salió firme, cargada de furia. Déjame vivir aquí como una prisionera,
Ignórame, trátame como a un fantasma, porque eso no me romperá. Sus ojos brillaron con algo peligroso. Ya veremos. Rosana salió del despacho con la sensación de que se había declarado la guerra. Y ella estaba dispuesta a luchar. La noche era más fría de lo habitual, pero Rosana no sentía más que rabia latiendo por sus venas. El matrimonio era una condena, una prisión sin barrotes, pero ella se negaba a ser una víctima. Si Alex quería un juego de poder, ella no sería la pieza débil del tablero. A la mañana siguiente decidió que necesitaba un plan. En el desayuno se sentó a la mesa y fingió ignorar su presencia. Alex, por su parte, parecía indiferente, hojeando un periódico mientras daba sorbos a su café solo. Rosana observaba a los guardias de la finca y memorizaba cada detalle. Puertas altas, seguridad reforzada, conductores atentos. Si quería escapar, tenía que ser lista. El primer paso era ganarse la confianza del equipo. Pasaron los días. Se convirtió en la novia perfecta a los ojos de la casa. Sonreía al personal, charlaba con los guardias de seguridad y fingía una calma que no sentía. Sabía que Alex la observaba, evaluando cada uno de sus movimientos, pero nunca sospechó qué había realmente detrás de su nuevo comportamiento. La tercera noche, cuando la casa estaba tranquila, Rosana se coló en el garaje. Cogió uno de los coches de servicio y se alejó a toda prisa de la mansión. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina ardía por sus venas. Cada kilómetro que recorría era una victoria. Cuando por fin cruzó la frontera de la finca, sintió que el aire entraba en sus pulmones como nunca antes. Era libre, o al menos eso creía. La noticia de su huida llegó a Alex antes del amanecer. Estaba en su despacho cuando Max entró corriendo, con la cara llena de tensión. Se ha ido. El vaso de whisky que Alex sostenía se detuvo a medio camino. ¿Cómo? Ha cogido uno de los coches, atravesó las puertas sin levantar sospechas. Lo planeó. Alex apretó la mandíbula. Una oleada de furia le invadió. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Por qué aquella mujer testaruda era capaz de descontrolarlo? Se levantó lentamente, dejando el vaso sobre la mesa. Encuéntrenla. Su voz salió baja, pero portadora de una amenaza silenciosa. Max asintió y se apresuró a salir del despacho. Pero Alex no tenía que esperar. Iría a buscarla él mismo. Y cuando la encontrara, Rosana aprendería que huir de él no era una opción. El fuerte aroma del café recién hecho flotaba en la pequeña cafetería de la esquina donde Rosana estaba sentada. El sonido de las conversaciones circundantes formaba un zumbido lejano, mientras ella mantenía la vista fija en la taza que tenía delante. 5 años. 5 años desde que escapó de aquella prisión. Ahora llevaba una vida sencilla, lejos del mundo que casi la había destruido, pero a pesar de la libertad que había ganado, algo dentro de ella nunca encontraba la paz. Rosana levantó la vista cuando oyó una risita infantil. Su corazón se encogió al ver a Jonás corriendo entre las mesas, con el pelo oscuro despeinado por el viento. La sonrisa inocente del niño era su única certeza en la vida. Su único temor era que lo descubrieran. Y ese temor se hizo realidad en el momento en que sintió un escalofrío familiar recorrerle la espalda. Miró al otro lado de la calle, y allí estaba él, Alex. El tiempo no le había cambiado. Su mirada seguía teniendo la misma intensidad, la misma frialdad. Pero ahora había algo diferente en él, algo más oscuro. El shock la paralizó. Por un segundo, Alex también pareció paralizado. Pero entonces se movió. Cruzó la calle con pasos firmes y decididos. Cada latido del corazón de Rosana era una cuenta atrás. Su instinto le gritaba que corriera, pero ya era demasiado tarde. Rosana. Su voz cortó el aire entre ellos como una cuchilla. Ella tragó saliva
obligándose a mantener la calma. Alex. Su nombre salió de sus labios como veneno. Él apartó la mirada de ella un instante, y fue en ese momento cuando ella lo vio. Jonas. El chico rió, ajeno al peso de aquel reencuentro. Pero Alex no era ajeno, se le fue el color de la cara. El silencio entre ellos se hizo pesado. La mirada de Alex volvió a Rosanna, pero ahora había algo más: ira, comprensión y furia. «¿Oíste?» La voz de Alex era un susurro mortal. Rosanna se obligó a mantener la postura. «Sí». Sus ojos brillaban con algo peligroso. «Me lo ocultaste». Apretó los puños. «Hice lo que tenía que hacer». Alex respiró hondo, como si tratara de controlar la tormenta que llevaba dentro. Pero lo que dijo a continuación hizo que el suelo desapareciera bajo los pies de Rosanna. «Es mi hijo». Fue una afirmación, una frase. A Rosanna se le revolvió el estómago. Acercó a Jonás a ella como si pudiera protegerlo de lo inevitable. Alex dio un paso adelante. «¿Cuántos años tiene?» La pregunta tenía un tono peligroso. Rosanna apretó los labios. No necesitaba la respuesta. Ya lo sabía. 5 años. La misma cantidad de tiempo desde que ella huyó. El cuerpo de Alex se puso rígido. Sus dedos se cerraron alrededor de su cuerpo. «Le has quitado 5 años de vida a mi hijo». Rosanna sintió la amenaza silenciosa. Nunca lo había visto así. Y eso la asustó más que cualquier otra cosa. El café que la rodeaba desapareció. Lo único que quedaba era la mirada de Alex, clavada en ella. Eso lo cambia todo. A Rosanna se le aceleró el corazón. Quería negarlo, huir, desaparecer, pero sabía que nada de eso era una opción ahora. Alex no la dejaría marchar. Y por primera vez desde que huyó, Rosanna se dio cuenta de que estaba realmente atrapada. El aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Rosanna abrazó a Jonás con fuerza, como si su tacto pudiera protegerlo de la tormenta que se avecinaba frente a ella. Pero ya nada podía detenerla. Los ojos de Alex estaban fijos en el chico, absorbiendo cada detalle. El pelo oscuro, los ojos que reflejaban los suyos. Jonas era su copia en miniatura, y esa era toda la prueba que necesitaba. Su voz salió baja, controlada. «Hablemos». Rosanna asintió, con el corazón martilleándole contra el pecho. «No hay nada de qué hablar». Alex rió sin humor. «Me escondiste a mi hijo durante 5 años, ¿y crees que no hay nada de qué hablar?» Rosanna tragó saliva. Sabía que ese día llegaría, pero no estaba preparada. Jonás miró a su madre, confuso. «¿Quién es, mamá?» Rosanna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alex contuvo la respiración. Luego dio un paso adelante. «Soy tu padre». El mundo pareció detenerse. La inocente mirada de Jonás osciló entre los dos adultos. Rosanna quiso detenerlo, apartarlo, ganar tiempo, pero ya era demasiado tarde. El niño frunció el ceño. «¿De verdad eres mi padre?» La voz del niño transmitía auténtica curiosidad, sin miedo. Alex se agachó hasta alcanzar toda su estatura. «Sí». Jonás parpadeó varias veces, como si estuviera procesando la información. Luego sonrió. «Genial». Rosanna sintió que se le cortaba la respiración. Alex le devolvió la sonrisa, pero cuando levantó la vista hacia ella, su expresión cambió. «Vámonos de aquí». Su voz era ahora una orden. Rosanna apretó los puños. «No iré a ninguna parte contigo». Su mandíbula se puso rígida. «No te lo estoy pidiendo». La conversación quedó interrumpida por el timbre del móvil de Rosanna. Ella dudó antes de descolgar. «Diga». La voz al otro lado le heló la sangre. «¿Creías que podías ocultar esto para siempre?» El aire desapareció de sus pulmones. Alex entrecerró los ojos al darse cuenta de su reacción. Rosanna apretó a Jonás contra sí y sintió que el miedo le subía por la espalda.
¿Quién eres? Al otro lado de la línea sonó una carcajada. La persona que te lo va a arrancar todo. La llamada terminó. Rosanna permaneció inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza. Alex no esperó explicaciones. Se acercó y la agarró con fuerza del brazo. ¿Qué ha sido eso? Ella tardó en contestar, aún asimilando el impacto de las palabras. Alguien sabe lo de Jonas. La mirada de Alex se ensombreció. Todo su cuerpo se tensó. Sus músculos se tensaron. Eso lo cambia todo. Sacó su teléfono móvil y marcó un número. Max, quiero un equipo ya. Los ojos de Rosanna se abrieron de par en par. No voy a ninguna parte contigo. Alex le sujetó la barbilla, obligándola a mirarle. ¿Quieres proteger a nuestro hijo o no? Se estremeció ante la intensidad de su voz. No tenía elección. Menos de 15 minutos después, 2 coches negros se detuvieron frente a la cafetería. A Rosanna se le revolvió el estómago. Jonás estaba excitado, como si se tratara de una aventura. Ella, en cambio, se sentía enjaulada. Alex le abrió la puerta del coche. «Sube». Rosanna dudó. Pero en cuanto vio a un hombre extraño que los observaba desde el otro lado de la calle, supo que no podía arriesgarse. Levantó a Jonás y subió. Alex cerró la puerta y dio la orden al conductor. Lo último que vio Rosanna antes de que el coche arrancara fue a aquel hombre desconocido sonriéndole. La amenaza era real. Y ahora ya no había vuelta atrás. El viaje fue silencioso. Rosanna abrazaba con fuerza a Jonás, con los ojos fijos en el paisaje que pasaba junto a la ventanilla. Cada kilómetro que los alejaba de la ciudad le oprimía aún más el pecho. Alex estaba sentado a su lado, con expresión rígida y los dedos tamborileando contra su pierna. Estaba furioso, pero no tanto como ella. «Esto es un secuestro», murmuró. Alex giró la cara lentamente con la voz cargada de ironía. «¿Secuestro? ¿Es eso lo que me vas a decir después de robarme a mi hijo durante 5 años?» Rosanna lo fulminó con la mirada. «Yo no lo robé, protegí a Jonás de ti». Alex entrecerró los ojos. «¿De mí?» Su voz salió baja, peligrosa. «¿Yo soy la amenaza?» Se cruzó de brazos. «Querías utilizarme como venganza. Imagina lo que habrías hecho con un niño que no habías planeado». Alex rió, pero el sonido carecía de humor. Nunca habría rechazado a mi propia sangre. Rosanna apartó la mirada. Quería creerlo, pero era demasiado tarde para confiar. La mansión era exactamente como ella la recordaba, imponente, fría, llena de secretos. Al salir del coche, sintió caer sobre ella el peso de su encierro. Jonas, en cambio, estaba deslumbrado. «Esa casa es enorme». Miró a su alrededor asombrado, con los ojos brillantes. Rosanna quería odiar el hecho de que su hijo se sintiera seguro allí. Alex se acercó y puso la mano en el hombro del chico. «Ven, te enseñaré tu habitación». Rosanna quiso intervenir, quiso detenerle, pero Jonás sonrió y cogió la mano de su padre sin vacilar. Se le apretó el pecho. Caminó sola por la casa, sus pasos resonaban en los pasillos, los recuerdos la rodeaban, el matrimonio sin amor, las noches solitarias, las guerras silenciosas, nada parecía haber cambiado. Entonces sintió su presencia detrás de ella. Alex estaba en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Dónde creías exactamente que acabaría esta huida? Rosanna se giró lentamente. «Lejos de ti». Sus ojos brillaron con un peligroso desafío. «Nunca has sido capaz de alejarte de mí durante mucho tiempo». Respiró hondo y se tranquilizó. «Eso no significa nada». Alex dio un paso adelante. «¿No?» Había algo en su voz, una tensión casi eléctrica. «Entonces dime, Rosanna, ¿por qué tiemblas?» Ella apretó los puños. «¿Qué quieres de mí?» Él se acercó más, hasta que el calor de su cuerpo se hizo palpable. «Quiero lo que siempre ha sido mío».
El corazón de Rosana latía con fuerza, pero no se echó atrás. Esta vez no. El silencio era un campo de batalla invisible entre ellos. Alex levantó lentamente la mano y rozó con los dedos la piel expuesta del brazo de Rosana. Un escalofrío recorrió a Rosana en contra de su voluntad. Alex sonrió. ¿Me tienes miedo? Ella levantó la barbilla desafiante. No. Alex inclinó la cabeza y sus ojos oscuros bailaron sobre ella. Entonces, ¿por qué no puedes alejarte? Rosana abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras, porque él tenía razón, y eso la aterrorizaba más que cualquier amenaza externa. La noche era silenciosa. Rosana se sentó en la cama, con la mirada perdida en el alto techo de la habitación, donde tantas veces se había sentido prisionera. Pero ahora algo era diferente. Jonás dormía en la habitación de al lado, tranquilo, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar, y ella estaba más confusa que nunca. La puerta se abrió sin previo aviso. Alex entró, cerrándola tras de sí. Sus ojos eran intensos, decididos. «Tenemos que hablar». Rosana suspiró. «No hay nada más que decir». Dio un paso hacia adelante. «Hay mucho que decir». Se levantó cruzándose de brazos. «Pues dilo». Alex la observó durante un largo rato antes de hablar. «Te odiaba». La confesión hizo vacilar su corazón, pero él continuó. «Te odiaba porque me recordabas el peor momento de mi vida, porque representabas todo lo que había perdido». Sus ojos brillaron en la penumbra. «Pero también te deseaba». Rosana contuvo la respiración. Él se acercó hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «Te deseaba más de lo que debía, y eso fue lo que me destruyó». Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué quieres de mí, Alex?» Él levantó la mano y le tocó suavemente la cara. «Quiero una oportunidad». Rosana parpadeó, confusa. «¿Una oportunidad para qué?» Le sujetó la barbilla, obligándola a mirarle. «Para ser una familia». El aire entre ellos se volvió pesado. Rosana quiso resistirse, quería negarlo, pero ¿cómo iba a hacerlo si todo en su interior le suplicaba que le creyera? «No sé si puedo». Su voz salió en un débil susurro. Alex bajó la mano para cogerla de ella. «Entonces déjame intentarlo». Sintió que le escocían los ojos. Sus muros se derrumbaban. Y no sabía si quería detenerlo. El tiempo pasaba lentamente. Las mañanas en la mansión dejaron de ser frías. Jonás y Alex se hicieron inseparables, y Rosana se dio cuenta de algo que nunca había imaginado. Alex era un buen padre. Cada risa de Jonás, cada mirada de admiración, cada momento compartido se convirtió en parte de su rendición. Y cuando se dio cuenta, ya no luchó contra ello, ya no quiso huir. Una noche, Alex la encontró en el jardín, mirando el cielo estrellado. Se acercó a ella en voz baja. «¿Sigues pensando en irte?» Rosana le miró. Luego sonrió. «No». El alivio brilló en sus ojos, y esta vez, cuando Alex le sostuvo la cara y la besó, ella lo supo. El pasado había quedado atrás. Ahora eran una familia, y nada podía cambiar eso.